Bueno, nosotros somos un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Formosa, de la carrera de Ingeniería Civil. Nuestro grupo está compuesto por Alvariño Alejandro Ariel, Chaparro Roa Cassandra y Piruzati Joaquín Maximiliano Quiñón. En este video le vamos a hablar sobre el tensor de tensiones y deformaciones, siendo nuestro tema principal las tensiones octaédricas. Comenzamos con el desarrollo de elasticidad y resistencia de materiales, encuadrando a ambas disciplinas dentro de la ciencia de la técnica, siendo ambas desde el punto de vista científico parte de la física, es decir, como ciencia aplicativa del comportamiento mecánico en los sistemas deformables. En el caso de pequeñas deformaciones, se comprueba que en la mayoría de los materiales el proceso de deformación es reversible. Estamos hablando entonces de un comportamiento elástico. Asimismo, se verifica en casi todos los materiales elásticos la proporcionabilidad entre tensiones y deformaciones. Entonces hablamos de un comportamiento elástico lineal. Y cuando las deformaciones son grandes, el proceso de deformación deja de ser reversible, produciéndose calor por el rozamiento interno y apareciendo deformaciones permanentes. Al cesar en la aplicación de las cargas, en esta condición estamos hablando de un comportamiento plástico. Para el caso del comportamiento plástico, en la rama de la mecánica estudia la teoría que se denomina la teoría de elasticidad, que se trata y estudia los sólidos deformables con comportamientos elásticos. La fórmula matemática de esta teoría conduce a ecuaciones de gran complejidad, de lo que hace una obtención de soluciones exactas, que ha restringido en casos muy particulares, en el caso de sólidos uniformes, unidimensionales. Por ejemplo, bidimensionales existen, por ejemplo, en los bidimensionales existen preponderancia de algunas dimensiones frente a las demás. Entonces se puede preestablecer a priori hipótesis simplificativas de referencia a la distribución tensional y deformación de este plano, en este planteamiento de la resistencia de los materiales, que estudia aquellos sólidos deformables porque por sus características, forma geométrica y forma de carga admiten la hipótesis verificativa del estado tensional y deformacional. En las siguientes diapositivas tenemos un cuadro sinóptico en el cual se detalla con más claridad el estudio de la mecánica de los sólidos. Ahora vamos a decir qué es un sólido y cuál es el sólido que nosotros vamos a trabajar. La mecánica teórica considera que los cuerpos indeformables ya sea se encuentren en estado de movimiento o reposo, pero esto es más que una prioridad de abstracción. Entonces, vamos a hacer del sólido tres consideraciones que serían sólido, rígido, elástico y sólido verdadero. Nosotros vamos a estudiar el sólido elástico, que podemos definir como aquel que ante un esfuerzo exterior se deforma y recupera su forma primitiva a pesar de la causa exterior. A los sólidos elásticos, como vemos en la siguiente diapositiva, se le supone una serie de cualidades que sería isótropo, que es cuando sus propiedades físicas no dependen de la dirección en que se ha medido en dicho cuerpo, y el cuerpo equivale a admitir que la propiedad de igual elasticidad en todas sus direcciones. Después tenemos homogéneo, que equivale a considerar que una parte arbitraria del mismo posee idéntica composición y característica de cualquier otra, y tenemos la propia de continuidad, que supone que no hay huecos. En la siguiente diapositiva, vía dispositiva, podemos observar un prisma mecánico
con el cual vamos a trabajar, que se lo llama así, al sólido engendrado por una sección plana del área homogénea, del área omega, cuyo centro de gravedad G describe una curva C llamada línea media, siendo el plano que contiene a la normal de la curva. Si el área es constante, decimos que el prisma de sección constante. En caso contrario, decimos que es variable, como se puede ver en la siguiente figura, ahora que vamos a realizar el concepto. En la siguiente diapositiva de tensión, supongamos que tenemos un prisma mecánico en equilibrio sometido a un sistema de fuerza y considerémoslo cortado, idealmente por medio de un plano arbitrario PI en dos partes iguales, A y B, como se encuentra en la figura. Sean F vector y F' vector los resultantes de las fuerzas que actúan sobre cada una de estas, así como M vector y M' vector los momentos resultantes. Se deben verificar que la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos sean iguales a cero. Si ahora suponemos suprimidas una de las partes, por ejemplo, la del lado B, por ejemplo, la del lado B, la condición de equilibrio elástico se desprende la existencia de una distribución continua de esfuerzos diferenciales de F definida en los puntos A pertenecientes a la sección determinada por el plano PI, que equivale también a la acción de la parte B, y ahí se presentan las siguientes integrales como producto de omega por la diferencial de F y el producto de M omega por R reversor por diferencial de F. En la siguiente diapositiva podemos ver otro ejemplo en el cual tenemos un punto cualquiera del sólido elástico que está representado por el prisma mecánico. Siempre podemos considerar un entorno de plano de este punto y hacer pasar por el plano P, por un plano PI que contenga dicho entorno si delta F es resultante de las fuerzas correspondientes en todos los puntos del área delta omega del entorno. En virtud de la condición de equilibrio elástico, vamos a definir como tensión en el punto P, según el plano PI, para el siguiente límite. Sería el límite de delta 0, de delta omega tendiendo a 0, de delta F sobre la carga de omega, y vamos a tener que va a ser igual a la diferencial de F sobre la diferencial de omega, la tensión así definida, que representaremos por sigma vector, resulta ser un vector colineal de delta F, y su módulo significa que la magnitud de fuerzas ejercidas en la sección por unidad de superficie, como se muestra en la figura. Bueno, yo soy Chaparro Roa Cassandra y voy a hablar del tensor de tensiones. Para empezar, definimos el vector tensión como la fuerza por unidad de superficie que aparece en un punto de un sólido elástico cualquiera, cuando se aplica sobre un plano de corte que lo divide en dos partes. Habitualmente descomponemos este vector en sus componentes normal y tangencial. Ahora, en la siguiente diapositiva, vemos cómo una fuerza actúa sobre una superficie, genera una presión, pero en este caso lo consideramos como un medio elástico, y ya no hablamos de presión, sino de tensor de esfuerzos que está asociado a las tensiones internas que existen en este medio. Siempre vamos a poder considerar para cada orientación del plano PI que pase por el punto P, dos direcciones particulares que van a ser la normal exterior N y la que se obtiene de proyectar el vector tensión sobre el plano PI. Los componentes del sigma vector, según estas direcciones, se llaman componentes intrínsecas. Como estas dos direcciones son perpendiculares entre el módulo del vector tensión y sus componentes intrínsecas, se verifica esta relación que es sigma A cuadrado
será igual a la suma de los cuadrados de la tensión normal y la tensión tangencial. En la siguiente vía dispositiva consideramos un prisma mecánico y tomando un sistema de referencia cartesiano ortogonal X y Z, aislamos el paralelepípedo elemental de aristas diferencial X, diferencial Y y diferencial Z, que rodea el punto P interior del prisma. Definimos las tensiones normales y las tangenciales. Sobre las caras del paralelepípedo elemental, admitiremos que los esfuerzos que ejerce sobre ellas, debido a las tensiones sobre ellas, se encuentran uniformemente repartidas. Este paralelepípedo se encuentra en equilibrio. Los esfuerzos cortantes sobre las caras opuestas constituyen pares de fuerzas. Por las condiciones de equilibrio, los momentos son iguales a cero. Estas igualdades de aquí expresan el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Además, en la ecuación 1 obtenemos los valores independientes de los componentes de los vectores tensión. Además, para que el tetraedro esté en equilibrio, la suma de los componentes de cada eje debe ser nula. Sean sigma, x y z las componentes de los vectores tensión en la cara ABC del área diferencial omega y las expresamos en función de los valores independientes y de las componentes alfa, beta y gamma del vector unitario U. Obtenemos entonces estas expresiones y si las expresamos en forma matricial obtenemos esta matriz siguiente. También podemos expresar simbólicamente como una operación. Entonces tenemos aquí la matriz de tensiones que es simétrica y depende exclusivamente de los valores dependientes ya mencionados anteriormente. Además, este tensor posee una ecuación característica y sus invariantes son I sub 1, I sub 2, I sub 3. Estas ecuaciones son las que las representan. El ejemplo de la aplicación, en la cual se nos da un tensor que está expresado en megapascales y se pide que hallemos las tensiones principales y calcular los correspondientes N sub y para cada dirección verificar que la tensión calculada en esa dirección sea principal. En este caso se elige calcular la dirección, o sea, el versor normal al plano donde actúa sigma sub 2. Entonces, se procede a realizar el cálculo de invariantes I, sub 1, I sub 2 y sub 3. Obtenemos una ecuación de tercer orden y aplicando el método numérico correspondiente, en este caso siendo el de Newton-Raphson. Obtenemos los valores de sigma sub 1, sigma sub 2 y sigma sub 3. Luego, para calcular la dirección, vamos a calcular la resta de nuestro tensor, menos nuestra matriz, identidad, y luego realizamos el producto con el versor n. N sub 1x, N sub 1y, N sub 1z, obtenemos un sistema de ecuaciones que relacionando con otra ecuación que denominamos nx al cuadrado más n sub al cuadrado más n sub z al cuadrado va a ser igual a 1. Vamos a obtener las componentes del versor normal al plano, donde actúa sigma sub 2 y para la verificación se multiplica el tensor normal n sub 2 por nuestro tensor t. Y ese resultado debe ser aproximado a la tensión principal sub 2, que nos da como resultado 2,019 megapascales, que será aproximado a 2. De esa manera se procede a calcular el versor normal al plano donde actúa sigma sub 1 y el versor normal al plano donde actúa sigma sub 3. Hola, buenas tardes. Soy Alvariño Liera Alejandro y les voy a hablar sobre las deformaciones elásticas. Para poder hacer un análisis de la deformación en un medio continuo elástico, primero recordaremos cuáles fueron los problemas que surgieron en otros campos de estudio. Así podremos comparar y modelar mejor. En la mecánica de movimiento es necesario saber sobre el movimiento de las partículas de los materiales, los cuales se resolvió expresando el vector desplazamiento en un punto M, con dirección al vector posición. En la mecánica de sólidos rígidos es necesario conocer el desplazamiento de un punto O y el vector W,
que representa la velocidad instantánea de rotación. En la mecánica de un medio continuo, creamos un modelo matemático, cuyos puntos van a estar definidos como partículas de material de un cuerpo representado en la teoría elástica de un medio continuo elástico, con propiedades de continuidad, homogeneidad e isotropía. Sobre el cuerpo elástico suponemos una solicitación a la cual produce modificaciones de distancias relativas entre las partículas que lo comprende, entonces esta variación de distancias lo llamaremos deformación. Como objetivo tendremos el análisis de la deformación en un medio continuo elástico, y para que la modelización sea más sencilla, consideremos acotar en un campo reducido de pequeñas deformaciones. A lo contrario que en la mecánica clásica y en la mecánica de sólidos rígidos, el tiempo interviene en periodos transitorios en los que se produce la deformación. Para nuestro estudio, el tiempo carecerá de importancia. Es así que las deformaciones estarán representadas en una matriz de deformación, a lo que llamaremos tensor de deformación. Como vemos, la matriz es simétrica, posee 3 direcciones principales, que van a ser perpendiculares entre sí. A lo que estas direcciones principales tenemos asociadas las deformaciones principales, que son epsilon x, epsilon y epsilon z. Además tenemos asociadas al tensor un polinomio característico, que es un polinomio de tercer grado, con 3 raíces que están determinadas por 3 intervalos invariables, perdón. En el cual dichas invariables van a ser I1, que es el que representa al intervalo lineal, o también llamado dilatación cúbica unitaria. I2, que es el intervalo cuadrático, e I3, que es el intervalo cúbico. Ahora vamos a analizar el significado de las componentes del tensor. Por ejemplo, las deformaciones en X, que representan las diferencias de corrimiento correspondiente a los puntos distanciados en las direcciones del eje X. Es decir, que tenemos representado las deformaciones longitudinales unitarias, que están asociadas a cada una de las series de coordenadas. Los tensores rectangulares podemos fijar, por ejemplo, en el término en el que está asociado al eje X e Y, representada en esta ecuación. Bueno, sabemos que las direcciones principales son de orden infinitesimal, a lo que tendremos estas relaciones, en la cual alfa y beta representan las variaciones angulares a las cuales vamos a trabajar por otros componentes en esta relación con el eje coordenado. Bueno, y aquí finalizaríamos nuestra exposición. Aquí, como ven, está nuestra bibliografía. Bueno, muchas gracias.